Al triunfar el constitucionalismo sobre los separatistas, el general Alvarado expidió en 1915 varias leyes, agraria, obrera, de educación y de relaciones familiares, que significaron un cambio radical en las antiguas bases de la sociedad. La ley del trabajo expedida por el general Alvarado consignaba los siguientes derechos del trabajador: derecho de huelga, limitación de la jornada de trabajo, salario mínimo, reconocimiento legal de los sindicatos, reglamentación del trabajo de mujeres y niños, responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo y creación del seguro social. Esa legislación fue uno de los más interesantes ensayos de la Revolución Mexicana que al mismo tiempo se hicieron en otros estados de la República, Jalisco, Veracruz y Coahuila, 1914-1916, y que prepararon el camino a los constituyentes de 1917. Al triunfo de Carranza, la Casa del Obrero Mundial volvió a instalarse en la Ciudad de México, habiendo organizado en el Distrito Federal la Federación de Sindicatos Obreros con la tendencia de llegar a constituir la Confederación General de Trabajadores, adherida a la Internacional. Por entonces comenzaron a producirse huelgas en muchos lugares del país, como la de tranviarios en Guadalajara y la de mineros del oro en México, lo que incitó a Carranza a reprimir el movimiento obrero. Los miembros de la Casa del Obrero Mundial fueron desalojados de su edificio y clausurados los periódicos Ariete y Acción. En enero de 1916, Carranza ordenó el licenciamiento de los batallones rojos, la clausura de las instituciones obreras y giró una circular a los gobernadores de los estados ordenándoles reprimir toda idea disolvente, llegando a poner en vigor una ley que consideraba a los huelguistas como delincuentes, trastornadores del orden. Esta política antiobrera de Carranza fue un golpe duro para la clase proletaria que rompió el pacto entre obreros y constitucionalistas. La dictadura había destrozado en la práctica la Constitución de 1857. Algunos de sus artículos habían sido totalmente cambiados, muchos otros habían modificado parcialmente y los no reformados permanecían sin aplicación y eran ya anticuados. Carranza había declarado que el constitucionalismo no podía reducirse a una simple restauración política del orden constitucional alterado por Huerta, sino que el país exigía una revisión de su situación económica y social y que para lograr tal fin era preciso convocar un congreso, identificado con las necesidades de la época y con el pueblo, para rehacer la ley suprema de la República. En tal virtud, por decreto del 14 de septiembre de 1916, el gobierno de Carranza convocó un congreso constituyente para que elevara a preceptos constitucionales las reformas dictadas durante la lucha. El congreso se instaló en Querétaro el 1 de diciembre de 1916, figurando en él muchos políticos y militares que habían actuado durante la lucha armada, y formándose desde luego dos grupos con ideas diferentes, el renovador y el radical. El primero se apoyó en los postulados políticos del antiguo grupo renovador de la legislatura maderista, y el segundo, de ideas más avanzadas y con tendencias radicales, fue llamado jacobino. La discusión fue a menudo apasionada y violenta, pero allí se manifestó y se consolidó en preceptos constitucionales la tendencia económico-social sentida fundamentalmente por todos los hombres que habían actuado en los diversos campos de la lucha por el mejoramiento de México. Carranza envió al Congreso un proyecto de constitución bastante moderado, cuyos principios no significaban un cambio radical en la estructura constitucional de México. Antes bien, en la convocatoria había manifestado que sería respetado el espíritu liberal de la Constitución. Por su parte, los diputados renovadores que se habían agrupado en torno de Carranza para apoyar sus ideas, basados en la Constitución liberal de 1857, propusieron reformas moderadas que tendían a ir realizando lentamente las demandas del proletariado. Pero el grupo de los radicales hizo sentir la necesidad de incluir en la nueva carta política los principios que cristalizaban hasta cierto punto las demandas de los obreros y campesinos. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución que, rompiendo con los moldes jurídicos establecidos hasta entonces, incluyó principios avanzados de reforma social y derechos en favor de los campesinos y obreros. Junto a las garantías individuales que estableció en su artículo inicial, incluyó también principios nuevos, destinados a consagrar las llamadas garantías sociales. En el capítulo de garantías individuales, quedó establecida la libertad de pensar y de creer y la libertad de poseer el producto legítimo del trabajo, otorgándose además amplia libertad de imprenta sin más limitaciones que el respeto al orden, la moral y la vida privada. En cuanto a reformas sociales, declaró que la tierra, el agua y otros recursos naturales son propiedad de la nación y que los particulares solo pueden explotarlos mediante el consentimiento del Estado, y adoptó un código del trabajo muy avanzado en cuanto a salarios, jornadas y condiciones laborales. Los artículos 3, 27 y 123
son los que caracterizan fundamentalmente la nueva Constitución Política de 1917. El artículo 3, relativo a la educación, establece como caracteres fundamentales que ella debe ser laica, científica, democrática, nacional y social. Proclama el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza primaria y prohíbe terminantemente la intervención de corporaciones religiosas y ministros de cualquier culto en la enseñanza primaria, secundaria y normal. El artículo 27 elevó a la categoría de ley constitucional los principios del Plan de Ayala y la ley del 6 de enero de 1915 y estableció como principio capital que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Por otra parte, establece el dominio de la nación sobre los minerales o sustancias que constituyan el subsuelo, cuya naturaleza sea distinta a los componentes del suelo, yacimientos minerales u orgánicos, el petróleo y los hidrocarburos, etc. Y el fraccionamiento de los latifundios para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola, con las tierras y aguas que sean indispensables para el fomento de la agricultura. Como puede verse, el artículo 27 define claramente el carácter de la propiedad como función social. Este artículo determina las condiciones del trabajo y de la previsión social. En primer lugar, establece el derecho de los obreros para coligarse en defensa de sus intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales. Implantó la jornada máxima de 8 horas, prohibió a las mujeres y a los niños participar en labores insalubres y peligrosas, y estableció que por cada 6 días de trabajo, el operario debe disfrutar de un día de descanso, que los trabajadores tendrán seguridad social, escuela, enfermería y que los demás servicios necesarios a la comunidad. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Que las leyes reconocen como un derecho las huelgas y los paros y creó además las juntas de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos entre patrones y obreros. El artículo 123 representa el punto de partida de la actual legislación del trabajo, pues de él se originó la Ley Federal del Trabajo. La Constitución de 1917 en general, pero particularmente los artículos 27 y 123, representan la culminación del proceso histórico de la lucha por la conquista de derechos para el pueblo mexicano. La nueva Constitución dio al Estado la intervención directa para defender los intereses del trabajador como clase social y lo arrebató jurídicamente del libre arbitrio de la clase patronal. Igualmente, liberó al campesino de la esclavitud de la hacienda y del latifundio, otorgándole la propiedad de la tierra como un derecho. Pero aún con todo esto no puede afirmarse que el ciclo revolucionario haya terminado en nuestra patria. La revolución es un proceso permanente y continuado, y aún falta mucho por hacer en México para lograr la consolidación de un régimen pleno de auténtica democracia, libertad y justicia social. De acuerdo con la Constitución de 1917, se hicieron las elecciones para presidente de la República, diputados y senadores, resultando elegido para la primera magistratura don Venustiano Carranza, quien tomó posesión el 1 de mayo de 1917 para el periodo constitucional que debía terminar el 30 de noviembre de 1920. Desde luego, tuvo que enfrentarse con los múltiples problemas internos y externos que traía consigo la implantación de la nueva ley, siendo esta la razón por la que no se repartieron tierras a los campesinos ni se mejoraron las condiciones de los trabajadores, sino en parte insignificante. A pesar de los errores que puedan imputarse a Carranza en su política, es necesario reconocer que su política exterior es digna de encomio por su valiente actitud frente al imperialismo yanqui y su tendencia de unificación de los pueblos latinoamericanos. La legislación revolucionaria destruyó los intereses de los terratenientes feudales mexicanos y los de la burguesía científica, pero las demandas obreras y agrarias también amenazaron seriamente los intereses extranjeros. De ahí que el capitalismo norteamericano vigiló de cerca el curso de la revolución e intervino para establecer la paz interior en México en favor de sus intereses, tratando de armonizar a carrancistas, villistas y zapatistas. Pero Carranza, consciente del peligro que amenazaba a la nación, exhortó a los bandos contrarios a que se sometieran para acelerar el restablecimiento de la paz y rechazó la mediación tutelar del imperialismo norteamericano, que pretendía suspender el curso de la revolución. La causa principal de esta intervención era la riqueza petrolera de México, la cual atraía fuertemente el interés del capitalismo extranjero, pues ya en la época de la Revolución Mexicana, la explotación de esa riqueza ocupaba el primer lugar en manos de los norteamericanos. Pero el artículo 27 había rescatado para México las riquezas del subsuelo. En agosto de 1915, cuando la lucha armada de la Revolución había llegado a su punto culminante, se celebró en Washington una conferencia entre el secretario de Estado norteamericano y los embajadores de Argentina, Brasil y Chile, para discutir las medidas que deberían tomarse para asegurar el pronto restablecimiento de la paz en México.
El gobierno americano se dirigió a los jefes revolucionarios, invitándolos a un arreglo amistoso, y los representantes de las naciones sudamericanas antes mencionadas se ofrecieron a servir de mediadores para restablecer la paz. Pero Carranza contestó que de ninguna manera consentiría en que los asuntos interiores de México se resolvieran por influjo de naciones extranjeras. En esta forma digna y patriótica se manifiesta la doctrina de no intervención de Carranza en materia internacional, dentro de la cual sobresalen el respeto de los pueblos fuertes a los débiles y la exclusión de los elementos extranjeros que pretenden intervenir en las cuestiones interiores de otras naciones.